Bueno, y en el marco de estos festejos por el 138 aniversario de la ciudad de La Plata, queríamos también indagar un poco acerca de la historia de la ciudad de La Plata. Ustedes saben, nuestra ciudad está repleta de mitos, de historias que la acompañaron desde el momento mismo de su fundación. Es por eso que estamos en contacto con Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y acá todo bien en el festejo de este nuevo aniversario de La Plata. Claro, Nicolás, bueno, desde el momento mismo de la fundación ya hubo historias para contar acerca de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, exactamente, La Plata ya dio para hablar desde el mismo día que fue colocada la piedra fundamental. Porque fíjate que un par de días después de la fundación, las crónicas de la época retrataban lo que fue aquella jornada, un 19 de noviembre de 1882, con bastante calor, como está haciendo en el día de hoy, pero que al parecer eso provocó, por ejemplo, que se les echara a perder la comida, ¿no? Porque se había dispuesto un montón de media reses que se iban a traer para hacer asadas en todo lo que es ahora Avenida 51. Pero bueno, por el calor esto no pudo ser y encima, para colmo, se estuvieron cortos con el agua, había muy poca agua para la gente que tenía calor, tenía sed y lo único que podía comer, dicen, era queso, salames, ¿no? Hacía algunas cositas muy saladas. Entonces, bueno, fue un tema que la gente lo pasó bastante mal y ahí empezaron todas las primeras historias, porque el mismo día de la fundación de La Plata surge la famosa maldición de los gobernadores, o por lo menos el mito, que dice que un grupo de esta persona que estaba descontenta, porque cuando quisieron volver a Buenos Aires, encima de todo lo que había pasado, los trenes salían con demora, volvió al lugar donde se había colocado la piedra fundamental, lo que era el centro de Plaza Moreno, y con la compañía de una bruja del barrio de Tolosa echaron una maldición, no solamente a la ciudad de La Plata, sino al mismo gobernador Dardo Rocha. Por esa razón, desde que se fundó La Plata hasta el día de hoy, ningún gobernador ha logrado ganar las elecciones presidenciales. Claro, y de algún modo todos los gobernadores se proponen romper ese mito, ¿no es cierto? O al menos esa supuesta maldición. Historias que también tienen que ver con que muchos querían estar en esa foto inicial, en esa pintura, en realidad inicial, esa foto, ese dibujo que hemos visto todos en alguna oportunidad, pero que no estuvieron, entonces pidieron que los agreguen. Es increíble esa historia. Eh, sí, fíjate que La Plata fue, la verdad que fue una obra inmensa, fue increíble lo que hizo Dardo Rocha y él tenía pensado que con esto le iba a ser fácil después llegar a la presidencia, cosa que no fue así, por la maldición o por lo que lo quieran llamar. Pero el tema es que había mucha gente a favor y mucha gente en contra de que se fundara La Plata. Algunos decían que no, que era un gastadero de dinero hacer una ciudad tan colosal cerca de Buenos Aires que le iba a absorber, le iba a hacer sombra. Entonces directamente no vinieron a la fundación. Pasó con el presidente Roca, pasó con el vicepresidente, y Domingo Faustino Sarmiento, que era uno de los grandes ídolos de Eduardo Rocha, no vino. Entonces Rocha, como no quería que esto quedara así, como que mucha gente estaba en contra, lo que hizo fue pedir fotografías de todos los invitados, hayan venido o no, y después le encargó a un artista italiano que se llamó Quincio Seni que pintara un cuadro, una litografía de color, en donde se estaban retratadas todas estas personas, ¿no? Las que habían venido y las que habían faltado. Así que un par de años después de la Fundación de La Plata mandó 500 copias a la ciudad y esas fueron repartidas en los ministerios, en la municipalidad, en el pasaje de Ardo Rocha, que aparece, como decía, personas que no estuvieron acá. Inclusive el mismo Quincio Seni se pintó al pie del cuadro, al lado de la firma, se pintó él, por más que hizo todo por correo desde Italia. Así que podría decirse que fue como el primer Photoshop de la historia. Claro, indudablemente. También se ha hablado muchísimo en La Plata, y ya tal vez en una historia un poco más reciente, sobre la cantidad de túneles que hay. Incluso se ha dicho que había un túnel que llegaba hasta el Río de la Plata, incluso la posibilidad de escapar, un túnel que iba por debajo de Plaza Moreno, el túnel de Plaza Malvinas. ¿Qué hay de cierto acerca de todo esto? Sí, mira, la mayoría de los espacios subterráneos, sean sótanos o como lo quieran llamar, cuando alguien desconoce lo que hay, siempre habla de túneles. Hay un autor que en los 90 hablaba de que había un túnel todo debajo de Diagonal 80, otro que iba por 51 conectando los edificios públicos. Hace unos años supuestamente se encontró uno en el cementerio, después en el Palacio de Amico. Pero esto es más que nada imaginería popular. Digamos, los únicos túneles que hubo que se pudo demostrar que existieron fueron, primero el que está en Plaza Malvinas, que era un túnel que pertenecía al antiguo Regimiento 7, es un túnel chiquitito que tiene 40 metros de largo, que iba de lado a lado de la avenida 51. Y después otro que yo encontré, que por ahí mucha gente cuando va al registro civil ahí en 1 y 58 a casarse no sabe que ese edificio antiguamente fue una cárcel. Y que en el año 32, cuando La Plata cumplía su cincuentenario,
un grupo de 33 presos de uno de los pabellones hicieron un túnel que tenía casi 100 metros de largo, que pasaba debajo de varias salas de la cárcel y cruzaba Avenida 1 de punta a punta, y se fugaron una noche de septiembre de 1932. Así que de ese túnel también hay testimonios, hay fotos, incluso una maqueta que se había hecho en el Museo Policial de aquí de nuestra ciudad. Nicolás, la verdad es que la historia de La Plata es sumamente vasta, ¿no? Hablar de mitos y de historias de La Plata me viene a la mente, bueno, las que tienen que ver con el cementerio, el legado masónico. Bueno, ¿qué hay sobre esto? O sea, es una lógica que actualmente existe. Bueno, ¿qué influencia tuvo la masonería sobre la diagramación de la ciudad? Sí, la masonería estuvo presente en la fundación desde el 19 de noviembre de 1882, porque la mayoría de los presentes fueron masones, muchos de los ingenieros que trazaron la ciudad eran masones, y así consta, por ejemplo, en las medallas que se encontraron en el centenario. Si vas al Museo de Rocha, vas a ver que hay 17 medallas de logias masónicas que estuvieron presentes en la Fundación de La Plata, y ya a los 2 años de la fundación se levantó columnas la primera logia de aquí de la ciudad. El tema es con la masonería es que estuvo muy activa hasta principios del siglo XX, pero ya entrada la década del fines del 20, principios del 30, empezó a decaer y muchas de las logias cerraron sus templos, lo que se dice abatieron columnas, hasta la década de 1980, 1990, ¿no? Después del gobierno de Alfonsín. Y ahora está como reviviendo todo eso, están volviendo a levantar columnas, está más activa la masonería, así que es muy frecuente que den tenidas blancas, ¿no? Que son abiertas a todo el público, que hagan reuniones, que den charlas. Y bueno, es algo muy activo actualmente. Y sí, que vos hablabas del cementerio, en el cementerio, por ejemplo, en el sector de bóvedas, cuando ingresás, ahí hay muchísima simbología porque, ya te digo, están los miembros de las primeras logias masónicas, personas muy importantes que tenían sus bóvedas allí y bueno, querían dejar plasmado todo este simbolismo que ellos utilizan en las construcciones. Así que cuando se hacen, por ejemplo, las visitas guiadas al cementerio, es muy interesante ver todo el simbolismo funerario que hay. Nicolás, para finalizar, ¿cuál es la historia que más te llamó la atención de todas las que conociste en tus años de estudio? ¿Cuál es la historia que te gustaría contar y que tal vez la mayoría de nosotros no conocemos, los que somos habitantes de la ciudad, los que nacimos acá en La Plata? Hace unos años, cuando escribí el segundo libro de Misterios de la Ciudad de La Plata, encontré una que no la conocía y que me pareció muy curiosa, que tiene que ver con Estudiantes. Yo siempre había escuchado que Estudiantes se fue al descenso en la década del 50 por estar en contra del gobierno peronista y bueno, que habían hecho unos manejos del club y se fue por ese motivo. Pero encontré en unos diarios de esa época que aparentemente un grupo de hinchas de Gimnasia había contratado a una bruja que se llamaba La Tigra, que vivía cerca del cementerio y le pidió que hiciera unos trabajos, digamos, sobre el plantel de Estudiantes. Entonces, cuando la policía allanó la casa de esta mujer, dice que tenía el cuadro con todo el plantel de fútbol de Estudiantes, con los pies atados con hilos negros, con alfileres, y que iban varios hinchas de Gimnasia antes de los partidos a rezar para que les fuera mal. Y fue así porque directamente a Estudiantes les fue mal, terminó descendiendo, y fue muy gracioso porque hubo como una pelea de brujas, ¿viste? Primero los de Gimnasia que contrataron a la Tigra y después los de Estudiantes para hacer la contra contrataron a una bruja de Berisso que se llamó la hermana Bellarmina. Así que había como una guerra de brujas por el tema del fútbol. Esto fue en la década del 50. Qué increíble, bueno, una historia que Sí. probablemente muchos no conocíamos. Nicolás, muchísimas gracias. Sabemos que escribiste 2 libros, Misterios de la Ciudad de La Plata, ¿no? Y además tenés una cuenta de Instagram. Claro, sí, tengo la cuenta de Facebook, de Instagram y en Twitter de Misterios de la Ciudad de La Plata para los que me quieran contactar. Perfecto, muchísimas gracias por esta comunicación.